La primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 4, por favor. Dice la Biblia: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Los 4 versículos que acabamos de leer, hermanos, son uno de los pasajes más claros con respecto al contenido del Evangelio que encontramos en toda la Biblia. Si como cristiano en verdad quieres cerciorarte que has comprendido, que tienes claro el contenido del Evangelio, que no te engañas a ti mismo con respecto a este tema, tú debes dominar y conocer estos 4 versículos. Un autor decía: debes acampar en estos versículos, debes caminar sobre estos versículos, debes saber leerlos de adelante para atrás, de atrás para adelante, debes conocerlo tan profundamente y tan claramente para que tú no llegues a ese punto donde en realidad no conocías lo que es el Evangelio. Es uno de los resúmenes más claros que podemos encontrar entonces en toda la Biblia. Si no tenemos bien claro el Evangelio, hermanos, estamos simplemente entonces viviendo una fantasía. No hay nada peor, no hay nada tan necio ni tan tonto como engañarse a uno mismo. Una cosa, no estoy diciendo que es buena, es ser hipócrita y engañar a otros. Eso es una cosa, no digo que es buena, es mala, pero eso es una cosa. Pero otra cosa que creo que es mucho peor es engañarse uno mismo. No solo eso, sino que no estar claros con este tema del Evangelio en la iglesia evangélica, en nosotros que nos llamamos cristianos, nos llevará seguramente, lamentablemente, a escuchar las palabras más aterradoras que el Señor va a pronunciar sobre una persona. En Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Son las palabras más aterradoras que una persona escuchará de los labios de nuestro Señor, hermano. Esos versículos nos dicen que una persona puede tener una actividad aparentemente religiosa, puede tener un vocabulario religioso, puede tener una apariencia religiosa y sin embargo nunca haber conocido a Dios verdaderamente. Es tanto la confusión que hay entre los evangélicos que en algunas encuestas dicen que si le preguntaras a 50 personas que se llaman cristianas sobre qué es el evangelio, encontrarás 50 respuestas diferentes. Es tanto la confusión que hay sobre ese tema, inclusive si la confusión es en la iglesia, imagínense fuera de la iglesia. Es tanto así que las personas en verdad reaccionan con escepticismo y rechazo. ¿Qué es lo que la gente en general piensa cuando se le pregunta: ¿qué cree usted que es el evangelio? Algunos dirán: bueno, es un grupo de fanáticos reunidos por un charlatán que sabe dominarlos y manipularlos, que también es astuto y le sabe quitar la plata. Este tipo de personas, por su ignorancia, lamentablemente es fácil de manipular. Otras personas tienen un concepto un poco más positivo y a veces dicen: bueno, el evangelio es como un tipo de terapia que nos ayuda a ser felices aquí en la tierra. Otros podrán opinar y dirán: bueno, el evangelio son consejos buenos, son consejos muy sabios que mejoran nuestra relación matrimonial. Nosotros entonces podemos mejorar nuestra relación como padres con el evangelio.
El Evangelio te va a ayudar a mejorar tu situación económica, tu situación financiera, y seguramente Dios te va a hacer alguien de éxito. Todas ese tipo de respuestas, hermanos, lo único que evidencian es que la gente no sabe qué es el Evangelio. El Evangelio, hermanos, no es la noticia de que estamos bien. El Evangelio tampoco es la noticia que Dios es amor. Dios es amor, pero el Evangelio no es esa noticia. El Evangelio no es la noticia de que Jesús quiere ser tu amigo. El Evangelio no es la noticia de que Dios ni Jesús tienen un plan, un propósito maravilloso para nuestras vidas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Jesucristo murió en la cruz como sustituto por los pecadores y resucitó al tercer día. Ha abierto el camino para que el hombre pueda reconciliarse con Dios. Es la noticia de que el juez se convertirá en padre si nos arrepentimos y creemos, y que si no te arrepientes será tu juez. Es muy importante tener claro este concepto de qué es el Evangelio. Permíteme entonces primero describirte lo que es el término Evangelio, de dónde surgió, qué había en la mente de Pablo, qué debemos tener en la mente nosotros cuando hablamos del Evangelio. Porque muchas veces también, aún dice, usted conoce el Evangelio, la persona se imagina los 4 primeros libros de la Biblia, o unos evangélicos que se visten con corbata y las mujeres con falda. Pero eso no es lo que tenían en mente los escritores del Nuevo Testamento, ni el mensaje que Pablo está aclarando en los versículos que acabamos de leer. Evangelio, nuestra palabra, hermanos, ni siquiera es una traducción de la palabra griega, es una transliteración. La palabra griega es evangelion, se escribe con E-U, como evangelion, por eso se translitera a evangelio. ¿Qué tenía en mente los escritores del Nuevo Testamento cuando usan este término? ¿Sabe por qué se lo quiero aclarar? Porque en primer lugar, el evangelio o el término evangelio no es un término que inventó el cristianismo. El término evangelio no se empezó a usar después que Cristo murió y se empezó a predicar sobre él. El evangelio era un término técnico que utilizaban las sociedades greco-romanas y que trataban de transmitir un mensaje. Ahora, la palabra evangelion, como les dije, es la composición de 2 palabras. La primera, eu, y la otra es angelion. Eu, donde viene como cuando se dice la palabra en español, eutanasia, que significa bueno, gozoso. Eutanasia se le dice la muerte buena. Una paradoja porque no se puede calificar la muerte como buena. Pero eso es un término que se utiliza en la medicina o en algunos lugares para acabar con la vida o con el sufrimiento de una persona que está en una muerte terminal. O eso es lo que se quiere tratar de transmitir. De allí entonces entendamos el término bueno, gozoso, y angelion es noticia, anuncio, una noticia gozosa, una buenas nuevas, una buena noticia. La palabra se utilizaba, valga la redundancia, para dar las noticias, no las corrientes, como que vamos a saber las noticias del día, sino para dar una información que cambiaba significativamente la vida de las personas que escuchaban. Un ejemplo, por ejemplo, en el mundo antiguo del primer siglo, para usar el término, fue cuando en la guerra de Maratón, en los campos de Maratón, Grecia ganó la batalla contra el imperio persa. Se dice que Isíades, el general, mandó a su corredor más rápido, Filípides, para que diera el anuncio a los atenienses. Los campos de Maratón hacia Atenas tenía 40 kilómetros de distancia. La leyenda es cómo se hizo la noticia, fue que Filípides corrió tan rápido y tan fuerte sin parar y llegó hasta Atenas, y cuando llegó a la ciudad de Atenas dijo: hemos vencido, y cayó muerto. La leyenda es como que él murió apenas dijo la noticia. Sí, eso fue en el 490 a.C. Fue una guerra que sucedió. Lo que quiero decir es que lo que llevaba a Filípides era un evangelio.
La buena noticia para los atenienses, que ya no tendrían que tener temor sobre el imperio persa, porque el ejército había ganado. La otra sociedad que lo utilizaba eran los romanos. Lo utilizaban para dar el anuncio de una gran victoria, muy parecido como los griegos. También lo decían para anunciar el nacimiento de un heredero al trono. Recuerden que en aquel momento no existía el eco, no sabían que era varón hasta que obviamente naciera el bebé. Y una vez que había un heredero, se daba la noticia que la providencia ha dado un sucesor al trono. También se daba la noticia en cuanto a la coronación de un emperador. Existe una tablilla correspondiente al siglo 30 aproximadamente antes de Cristo, cuando el emperador Augusto César, la monarquía romana, ustedes recuerdan que ellos empezaron en monarquía, después de una transición a república, hubo demasiadas guerras civiles y muchos problemas, y con César Augusto, la República Romana se convirtió en el Imperio Romano. Eso fue en el 30 antes de Cristo. Hay una tablilla de un anuncio de un evangelio, y dice así: la providencia ha ordenado nuestras vidas, mostrando preocupación y celo. Ha ordenado la más perfecta consumación a través de Augusto, el venerable, enviándonos a nosotros y a los que le seguirán un Salvador, porque pone fin a la guerra, que implanta el orden por doquier, el nacimiento del Dios Augusto. Eso era para ellos un evangelio. Se acababan las guerras, se acababa el tiempo de los hostiles, ahora había o vendría paz. Pero Pablo no era ni griego ni romano, era judío. También la palabra tiene un trasfondo en las Escrituras. De hecho, ahí dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuál es el uso que le daban las Escrituras del Antiguo Testamento al término evangelio? Vamos a Isaías capítulo 40. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo y algunas porciones en arameo. Sin embargo, en el 300 a.C. hubo una traducción de la Septuaginta de todo el Antiguo Testamento, que es la versión griega de esta porción de las Escrituras. Y fue la porción que usaron los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 40, versículo 9, en griego se utiliza el término y dice así: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Lo que se dice como anunciadora es evangelio o portadora de las buenas noticias. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Nuevamente evangelio. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Isaías capítulo 52. Versículo 7. Dice Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, evangelio, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, evangelio, del que publica salvación, del que dice que dice a Sión, tu Dios reina. En el contexto de lo que está hablando Isaías, es cuando Judá, el pueblo de Judá, había sido exiliado por el imperio babilónico. Ellos entendían que estaban experimentando en ese momento la ira de Dios como castigo de haber transgredido su ley. En esa parte de sentirse agobiados, humillados, desterrados por el enemigo, ellos sabían: Señor, sé misericordioso con nosotros, vuelve a tener las misericordias con nosotros. Y en esta porción de Isaías les dice que va a haber un evangelio. Habrá un tiempo donde regresarán del exilio, habrá un tiempo donde Dios derrotará a los enemigos, y habrá un tiempo donde disfrutarán de nuevo la misericordia de Dios, donde ellos podrán decir claramente: nuestro Dios reina. Ese es el evangelio anunciado por las Escrituras y esperado tanto por los judíos. Llegó el exilio de Babilonia, pero ellos no fueron liberados de la opresión extranjera. Después vinieron los griegos y después, inclusive en el tiempo de Jesús, estaban los romanos.
El Nuevo Testamento se encarga de explicarnos que esa liberación, esa misericordia de Dios, no vendría en un aspecto físico, liberarnos del yugo militar extranjero, sino que los liberaría del peor enemigo que tenían, y era su pecado. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5 dice, puedes escucharlo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ese es el evangelio de Dios. Resumiendo entonces el concepto griego, el concepto romano y el concepto de las escrituras, es la noticia, el evangelio, que se daban usando una palabra significativa, una información que daba un cambio sustancial para los receptores del mensaje, pero que esos cambios venían por las actuaciones, victorias, proezas logradas por otros y no por ellos mismos. Así los griegos en Atenas disfrutaron la liberación del imperio persa por lo que logró su ejército en la batalla de Maratón. Los romanos iban a disfrutar la paz por lo que logró César Augusto según ellos. Y en el evangelio los judíos experimentarían la liberación y que Dios reina por lo que hacía el Salvador o Dios a través de ellos. Los receptores o los que cambiaron su vida significativamente no obraron, fueron receptores de la bendición de otros. Si nosotros entonces perdemos ese concepto de buenas noticias logradas por Dios, aparte de mi obrar, entonces perderemos de entrada la diferencia entre verdadero cristianismo y cualquier otra religión. Todas las religiones proveen buenos consejos. Todas las religiones promueven la buena vida. Todas las religiones promueven que hay maneras de conectarse con Dios y de cómo recibir la bendición de ese Dios. El cristianismo no es eso. Es el anuncio de la victoria que obtuvo Dios por la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo a favor de pecadores perdidos. De esta manera, hermanos, el evangelio no es un consejo, es un anuncio. Es el anuncio de lo que Dios hizo y que se debe abrazar por la fe para obtener entonces los beneficios de ese evangelio. Usted no puede imaginarse a los romanos llegando a una aldea. ¿Saben qué? Nerón, el emperador César Augusto, tiene buenos planes para ustedes. ¿Les gustaría que fuera su emperador? Pruébenlo. Eso no es la manera. Llegaban los soldados, implantaban sus leyes. César Augusto es el rey ahora, y el que no le guste va a sufrir las consecuencias. Ese es el anuncio del evangelio de Jesucristo. Que Dios entronó a su Hijo Jesucristo y es rey sobre todas las cosas. Ahora manda a todos que se arrepientan, y si no, verán sus consecuencias. Es un anuncio de autoridad. Pero lo que leímos en el capítulo 15, versículos 3 y 4, observemos algunos detalles sobre el evangelio. Los hechos que anuncian el evangelio giran alrededor de una persona. El versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué más? Conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día. El evangelio gira entonces en torno, la noticia, el contenido del evangelio gira alrededor de la persona de Cristo, lo que hizo, lo que significó su muerte y su resurrección. Si se pudiera probar que alguno de esos hechos no ocurrió, el evangelio pierde su razón de ser. Algunos especialistas dicen que si tú apartas del budismo a Buda, tú sigues teniendo budismo.
Si tú apartas a Mahoma del Islam, tú puedes tener el islamismo. Que si tú sacas a Confucio del confucianismo, tú puedes seguir siendo confundido. Pero tú no puedes sacar a Cristo del cristianismo, porque entonces no tienes nada. Y el contenido acerca de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó al tercer día, son la esencia del contenido del Evangelio. Las personas evalúan las religiones en el aspecto de cómo nos ayudan a ser mejor personas. Y entonces dicen algo así: bueno, no importa si el cristianismo ha hecho de ti un mejor ser humano, si el cristianismo ha hecho de ti alguien menos egoísta, alguien más entregado y preocupado por los demás, entonces no importa si el Evangelio, este libro, es una invención, es una leyenda, es una ficción. Eso realmente no tiene importancia. Lo que tiene importancia es lo que ha producido en ti. Si eso es así, no existe Evangelio. Es más, si yo le puedo decir: mira, cree el Evangelio me hizo una mejor persona, usted puede escuchar: ah, qué bueno, me alegra por ti, porque el yoga también me ha hecho una mejor persona. El Evangelio me ha hecho un mejor papá. Ah, también yendo al psicólogo, también conseguí como ser mejor papá. El Evangelio me ha ayudado a administrar mejor mis finanzas y ahora tengo mejor dinero. Ah, como un pacto que hice en sorte, también tengo prosperidad. El Evangelio no es eso. El Evangelio es entonces el contenido de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y si no se tiene eso, mira lo que dice el versículo 13 y 14 del capítulo 15. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Es una pérdida de tiempo lo que hacemos cada domingo acá. Si uno de los hechos del Evangelio fuera incorrecto. Sin embargo, vea otro detalle acerca del Evangelio que vemos en esos versículos. Dice que Cristo, la primera información, que Cristo, versículo 3, murió por nuestros pecados. El Evangelio es acerca de los hechos de Cristo, que qué hizo para resolver el problema más importante del hombre, el pecado. Alguien una vez dijo: si nuestros problemas hubiesen sido económicos, Dios hubiese mandado un economista. Si nuestros problemas hubiesen sido de salud, Dios habría mandado a un médico. Si nuestros problemas fueran realmente políticos, Dios hubiese mandado al mejor político. Si fueran acerca de psicológicos, Dios hubiese mandado un terapeuta celestial. Pero como Dios vio que estábamos perdidos, Él envió a un Salvador. Es por eso, hermanos, entendiendo como dice Cristo murió por nuestro pecado, es que no se puede recibir con gozo la buena noticia del Evangelio si no tienes una comprensión del pecado. La mala noticia que el Evangelio presupone. Juan Carlos Rae, un teólogo anglicano, dijo acertadamente: la verdad lisa y llana es que una comprensión correcta del pecado es la raíz de todo cristianismo verdadero. Lo primero entonces que Dios realiza cuando hace a alguien una nueva criatura en Cristo es darle luz en su corazón para mostrarle que es un pecador culpable. La mayor deficiencia que hay en la iglesia evangélica contemporánea es su desconocimiento acerca del pecado. ¿Cuáles son las definiciones de pecado que debemos admitir? Todas las personas utilizan el término pecado, pecadores. Hablamos con frecuencia, sí, todos somos pecadores. Los hombres cometen mucho pecado. Pero, ¿qué quiere decir la Biblia con esos términos? ¿Qué realmente debemos entender? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta con esta situación? La Biblia enseña que pecado es la imperfección y corrupción de la naturaleza de todo hombre que ha sido engendrado en este mundo después de Adán.
El pecado es que el hombre dista mucho de tener la justicia y rectitud original y está por su propia naturaleza predispuesto al mal, de manera que la carne siempre desea el pecado. Cada persona en el mundo, por lo tanto, merece la ira y la condenación de Dios. Pecado es la enfermedad moral extensa que afecta a toda la raza humana, de toda posición, de toda clase, toda nación, toda lengua y de todo pueblo. Pecado consiste en hacer, decir, pensar o imaginar cualquier cosa que no se conforma a la mente de Dios ni a su ley. El pecado comienza, como algunos equivocadamente creen, bueno, el pecado es parte de que fue criado de esa manera. La Biblia dice que no es así. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 19. Son palabras del Señor Jesús y dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Y esas cosas dónde están? Dentro, en el corazón. La pecaminosidad del hombre no está fuera de él, está dentro de él. No es una mala formación en los primeros años. El pecado no se contagia con malas compañías o por malos ejemplos. La Biblia dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque dentro del corazón están los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la mentira. Todo está en la raíz. El hombre en esencia es pecador. Por eso es que Isaías llegó a exclamar: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaré. Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite, hablando de que el pecado ha trastocado toda la ser del hombre, su mente, su voluntad, sus acciones, todo infectado por este pecado. Ese no es el mayor problema. Porque podríamos decir, bueno, todos somos pecadores, entonces es una cosa que tenemos todos. Nos solidarizamos unos a otros. El punto es que la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. El problema no es admitir, sí, tengo pecado como todo el mundo es pecador. El problema es que Dios dijo que se va a tomar venganza de todos los pecadores y que se merecen la ira de Dios por eso. El mismo Pablo sigue hablando en Romanos 2 que eres inexcusable y que por tu falta de arrepentimiento y tu corazón endurecido, Dios está acumulando ira, y estás acumulando ira para el juicio justo del Dios viviente. Entonces, usted empezó diciendo que el Evangelio es una buena noticia. Pero si me ha dicho de que soy un depravado, pecador, enemigo de Dios, ¿cómo entonces es una buena noticia? Porque 1 Corintios 15 lo dice: Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Esta es la buena noticia.
que realmente, reconociéndonos incapaces de poder satisfacer la justicia de Dios, llegamos humillados, arrepentidos. Oh Señor, perdóname por mis pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso el Evangelio es una buena noticia de Dios. Pablo dijo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, que Él no se inventó esta nueva noticia, que Él no simplemente tuvo una idea para aplicar así positivamente la vida y la muerte de Jesús, sino que Él dice que Dios, a través de sus profetas anteriormente, había anunciado el sacrificio sustitutivo de Cristo por los pecadores. Isaías capítulo 53 es uno de los muchos ejemplos de lo que Pablo está diciendo. Isaías capítulo 53. Versículo 4. 700 años antes de Cristo fue escrito este libro. El profeta Isaías, 700 años antes que naciera y viniera Cristo a la tierra, estaba anunciando su muerte. Capítulo 53, versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El Evangelio, querido hermano. El Evangelio anunciado, donde Dios, cumpliendo su palabra de que enviaría a un Salvador por tus pecados, de que castigó a su Hijo Santo, al unigénito, aplastado bajo la ira de Dios que tus pecados merecían, pero para que nosotros fuésemos justificados. Para que Pablo pudiera decir en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El contenido del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó, para que entonces la justicia vivida por Él en su vida fuese aplicada a mí y ser tratado como si yo hubiese vivido la justicia de Cristo, y Él fue tratado como si hubiese vivido la perversidad de vida que yo hubiese vivido. Ese es el contenido del Evangelio. Eso debes tenerlo claro. Cuando entonces entres y Pedro esté con las llaves del reino allí, ¿por qué te voy a dejar entrar? Porque ibas a la iglesia todos los domingos, porque cantabas himnos, porque les dabas comida a los pobres. Tú debes decirle, no, por nada de eso, porque tengo a mi Cristo que murió por mis pecados. Él es mi justicia. Y Él es la garantía de mi salvación. Ese es el Evangelio. Si usted, yo espero, con el favor del Señor, haber sido claro con la exposición del Evangelio.
De manera que usted no sea esa estadística cuando le preguntan, ¿qué es el Evangelio? Que usted diga tantas respuestas diferentes como a personas se le entreviste y cuanta idea positiva se le ocurra. Que usted pueda recordar estos 4 versículos y entender el significado de cada uno de ellos. No se trata simplemente, Cristo murió, exacto, pero Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál era el problema realmente delante de Dios? Que fue sepultado. Y el Evangelio, hermano, no se ha completado de predicar hasta cuando se dice que Cristo resucitó. La veracidad del Evangelio no se basa en la paz que éste provoca. Como le dije anteriormente, el yoga también puede hacerle sentir paz. La veracidad del Evangelio no se basa en los cambios sociales que éste puede producir. La veracidad del Evangelio descansa en un hecho histórico fundamental. Jesús resucitó de los muertos. Y así, de esta manera, es el paradigma o es la esperanza de todos los cristianos, que podemos ver el peor enemigo que tenemos, la muerte, acercarse y tocar la puerta, pero nosotros poder decir que la muerte fue sorbida en victoria y que resucitaremos igual que Jesús. El peor enemigo que le temen los hombres. ¿Has pensado en la muerte? Cierto que no debemos ser románticos con la muerte. No deberíamos desearla, mucho menos, es antinatural. Ciertamente a los hombres les da pavor. Una vida puede haber sido una buena vida, según los hombres, o una vida muy desgraciada. Pero cuando llega la muerte, los hombres se aferran a la vida, porque no saben qué va a suceder. Solo el cristianismo, solo la verdad del Evangelio puede dar la respuesta a ese temor. Seré resucitado igual que Cristo. Seremos resucitados. Y gloria a Dios cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección, la esperanza verdadera cristiana, en que el Señor no nos abandonará ni siquiera en la muerte, porque Cristo murió por nuestros pecados. El Señor te ayude, nos ayude a tener bien claro lo que es el Evangelio. Que no permita que tú vengas a esta iglesia por lo menos y estés confundido de qué es el Evangelio, de que no abrazaste el Evangelio, de que no sabes qué es el Evangelio. Pero con estos versículos y con la ayuda del Señor, tú hayas comprendido la urgencia del Evangelio y entonces abrazarlo por la fe. Oh, gracias, Señor, por el bendito Evangelio. Y última cosa, hermano. Los cristianos, seamos honestos, pasan la mayor parte del tiempo con incredulidad. Tú tienes que trabajar, tú tienes que ir a la universidad, tú tienes vecinos que probablemente no son cristianos. En el siglo IV, en el siglo V de nuestra era, algunos cristianos entendieron que el mundo era muy malo y que había que huirse, había que salir a las montañas, hacer un ermitaño para salir de la maldad de la sociedad que no era cristiana. Lo que no entendieron es que la maldad no estaba tanto en la sociedad, sí lo estaba, pero que la maldad la tenían en el corazón también. Y se fueron y para allá también se llevaron la maldad. Lo que dice la Biblia no es que nos salgamos de la sociedad, sino que alcancemos a la sociedad con el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, compartes el Evangelio, predicas el Evangelio. La oportunidad que te da Dios a veces de relacionarte con familiares no creyentes, con vecinos no creyentes, con compañeros de trabajo no creyentes, no es simplemente para que te quejes, que si esto, que si lo otro, que si eres víctima, que si se aprovechan, que si no. Se trata para que tú aproveches los segundos de vida que le quedan a esa persona, porque si muere sin el Evangelio, se verá con la ira de Dios en el infierno. El infierno dispuesto para engullírselo completamente. Eso es lo que dice la Biblia. Y hermanos, tú y yo tenemos la
buenas noticias. Las buenas noticias. No las vas a compartir. No le vas a decir a otros que Cristo murió por tus pecados y que le prometemos perdón de pecados si vienen arrepentimiento. Que Jesús le dijo, el que a mí viene, no le eches fuera. El Evangelio entonces, como dice 1 Corintios 15, 3 y 4, en síntesis, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Quiere el Señor usar su Evangelio para salvar a los pecadores. Gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias, Señor, por el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que llegaron a nuestros oídos, a nuestros corazones, Señor. Oh Dios, qué lástima que nosotros podamos aprender a comportarnos de una manera religiosa, Señor, de adaptar vocabulario, vestimenta, actividades eclesiásticas, religiosas, evangélicas, pero estar tan muertos espiritualmente como cualquiera que no está dentro de la iglesia. Y eso se debe por el autoengaño, Señor. Oh Dios, ayúdanos en este púlpito, a los pastores que están acá, a siempre a tener una claridad con el Evangelio, Señor. Ayúdanos a este cuerpo de creyentes que tenga claridad y precisión sobre el contenido del Evangelio, Señor. Y que de esta manera, Señor, por el poder del Espíritu Santo, venga la salvación que tú has prometido. Señor, perdona mis carencias. Permite que los oyentes, a pesar de los límites de mi persona, tu palabra obre eficazmente en su entendimiento y su corazón. Porque es de suma importancia, Señor, tener claro tu Evangelio. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.